Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro webinar Dormir bien, rendir menos. Dormir mal, rendir menos. El impacto del insomnio. Antes de iniciar, daré unas breves indicaciones. Todos sus comentarios son anónimos. Siéntanse con la libertad de preguntarnos lo que quieran respecto al tema. Para las respuestas, yo activaré el micrófono y se las haré saber al doctor. Bien, iniciamos. Los dejo con el doctor Jesús Montes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buena tarde a todos. ¿Ahí me pueden ver? ¿Se ve mi camarita? ¿Sí, verdad? Perfecto. Vamos Sí, a ver, se voy ve a bien. empezar. Gracias. Voy a empezar a presentar mis diapositivas para que tengamos aquí un poquito de ayuda visual. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí en este webinar. Me da mucho gusto poder, compartir con ustedes este momento para que pues, vamos a hablar un poquito acerca de justamente el insomnio que muchas veces nos llegamos a confundir con algunas otras patologías, ¿no? Pero es importante saber qué da el insomnio, ¿no? ¿Qué implicaciones llega a tener en nuestra funcionalidad diaria? Y pues más que nada, cómo poder identificarlo, así como darle un tratamiento adecuado. Porque muchos de nosotros, de manera cultural, llegamos a normalizar en algún momento el hecho de no dormir, el hecho de no tener un descanso adecuado, ¿no? Entonces, justo como lo dice el título de este webinar, va acerca de dormir mal, qué implicaciones, valga la redundancia, ¿no? Tiene el dormir mal no solamente en el rendimiento, porque al final de cuentas, pues sí, ¿no? Lo llegamos a medir, por así decirlo, de alguna manera, en cómo yo me estoy desempeñando en mi trabajo, en la escuela, incluso en las actividades cotidianas, ¿no? Que llegara a hacer yo dentro de casa o en un fin de semana, tal vez que no precisamente es algo laboral. ¿Cómo es que llega a impactar la falta de dormir y no solo el dormir, ¿no? Ahora sí que vamos a hablar acerca del descanso porque muchas veces hemos escuchado esa parte, ¿no? De dormir pero no descansé. ¿Cuántos de ustedes son de ese team del dormir pero no descansé? Entonces vamos a ver un poquito acerca de epidemiología, ver cómo es que aquí en México y en el mundo se llega a presentar el insomnio, ¿no? Para empezar, ¿qué es? Pues el insomnio se va a definir. Hay que saber bien qué es, ¿no? Como una de las principales causas de consulta a nivel mundial, ¿de acuerdo? Que puede estar relacionado directamente con alguna patología, alguna enfermedad ya previamente existente. ¿Esto qué quiere decir? Que el insomnio puede ser causado por algún factor médico ya, ¿no? Algún factor que puede ser, llámese alguna condición psiquiátrica, ¿no? Muchas de las condiciones psiquiátricas, por mencionar algunas, un estado de ansiedad generalizada va a conllevar la mayoría de las veces un insomnio. Esta parte que de la ansiedad, estoy pensando, mi mente está constantemente activa en pensamientos que realmente no están pasando tal vez en ese momento, ¿no? Por ahí se dice, y no sé si ustedes concuerden, la audiencia que está aquí con nosotros, que a veces la ansiedad se percibe como un exceso de futuro. No sabemos qué va a pasar, son situaciones que todavía están ahí al aire, que justamente generan un estado de incertidumbre, ¿no? Pero eso puede llevar a tener insomnio, ¿no? O condiciones neurológicas, tal cual una disfunción fisiológica, ya vemos fisiológico como el funcionamiento normal del cuerpo que incluye no solamente el movimiento, sino lo que va más adentro, ¿no? A nivel celular, lo que pasa, liberación de neurotransmisores, activación o inhibición de algunos receptores que tenemos en el cuerpo. Y con esto quiero dar a entender a que dentro de nuestro cuerpo, no sé si ustedes sabían, que tenemos algo que se llama reloj biológico, ¿no? Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para no sonar como muy técnico. Este reloj biológico que tenemos, que se llama el ciclo circadiano, no sé si se han escuchado acerca de esto, ¿no? Este reloj que nosotros nos va dando los ciclos de sueño-vigilia, nos va dando justamente de manera evolutiva, nosotros hemos desarrollado la capacidad
de poder regular nuestras funciones con base en tal cual la rotación de la Tierra. Este proceso de 24 horas, que es lo de un día, tenemos procesos que se van a dar directamente en el día y procesos que se van a dar en la noche. ¿Cómo es que nuestro cuerpo sabe cuándo es de día y cuándo es de noche? Pues a través de muchos estímulos del ambiente, no solamente que de nuestros ojos perciba que hay luz del sol, que se va atardeciendo, que ya no hay luz del sol, sino también cuestiones como las actividades diarias, los ciclos en los que yo estoy comiendo. Eso va a delimitar justamente el ciclo circadiano y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello, ¿no? Pero para que vayamos recordando todo lo que incluye esta parte del ciclo normal de cómo dormimos, ¿no? Ahora, el hablar de insomnio generalmente es esta ausencia de un sueño, no poder dormir prácticamente, ¿no? Y esta parte del insomnio no solamente es ahorita no puedo dormir, sino que se deben de juntar toda una serie de condiciones para que se pueda clasificar realmente como un insomnio. Esta enfermedad, que realmente es una enfermedad tal cual, el 45%, como lo dice ahí, ¿no? El 45% de la población lo llega a presentar en algún momento de su vida, ¿de acuerdo? 45% de la población, nosotros en algún momento de nuestra vida, lo más probable es que podamos padecer algún tipo de insomnio. Entonces, de los que están acá en esta audiencia, me gustaría que pusieran aquí una manita levantada en esas reacciones. ¿Quiénes de ustedes han percibido, quiénes de ustedes han padecido insomnio en algún momento de su vida? Por cualquiera de las causas, ¿no? Es una principal causa de consulta, como ya lo dijimos, ¿no? A nivel mundial. Aquí es algo bien, curioso. Las mujeres tienen mayor prevalencia, a diferencia de los hombres, ¿no? Esto en una razón ya de género. Las mujeres son más propensas a padecer de insomnio. ¿Y eso por qué? Porque incluso la parte del insomnio se llega a relacionar con no solamente factores como el estrés, la ansiedad, factores psicológicos son los que principalmente detonan el insomnio, pero también factores fisiológicos de ciclos hormonales, ¿de acuerdo? Cuando de repente hay un pico de hormonas o un valle en una gráfica, viéndolo de un valle, ¿no? Hay un pico y hay un valle en cuanto a los niveles hormonales, tienden también a padecer en algún ciclo de su vida, en específico el ciclo menstrual, alguna clase de insomnio. Y eso porque a veces estas fluctuaciones hormonales llegan a causar aumentos o disminuciones de la temperatura corporal, lo que pues obviamente no se generan las condiciones idóneas, ¿no? Para poder tener un sueño reparador. Del 17% de todos estos casos a nivel mundial van a ser considerados tal cual un insomnio orgánico. O sea, ya vamos a ver que problemas para dormir tenemos el 45% de la población, pero ya realmente que se diagnostiquen con un insomnio, solamente el 17%. ¿Y esto por qué se debe? Porque a veces llegamos a normalizar el no estoy durmiendo es por esto, ¿no? Híjole, no dormí, no pasa nada. No, o sea, realmente ya que llega a haber una afectación, solamente este 17% de la población llega a tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿no? Además, como vemos, el insomnio es multifactorial. Ahorita poco a poco vamos a ir viendo acerca de cuáles son justamente todos estos factores, ¿no? Que llegan a desencadenar el insomnio. Y es importante mencionarlo porque al final de cuentas debemos de hacer un estudio, ¿no? Y concientizar acerca de cómo es que yo llevo mi día a día normalmente, cómo es que yo estoy acostumbrado y que hagamos este ejercicio de analizar a qué hora me duermo, a qué hora me despierto, cómo es que llevo a cabo ese periodo de sueño aparente, ¿no? Me despierto en las noches para hacer del baño, me despierto en las noches porque tengo hambre, me despierto porque tengo calor, porque tengo frío, ver si todas esas cuestiones por las cuales afectan mi rutina de sueño, que idealmente, ¿no? Nosotros debemos de tener un sueño reparador alrededor y mínimamente ya de 8 horas. Realmente aquí llega a ser raro quienes llegamos a dormir como esas 8 horas, ¿no?
Y la verdad es que a veces muy poca gente ya de manera funcional, de manera que estamos en un trabajo, llegamos a dormir esas 8 horas. Pero está descrito, y eso es bien importante, que no todas las personas a veces necesitan esas 8 horas. Hay personas que realmente su ciclo circadiano, muy de manera individual, su fisiología tiene un sueño reparador, a veces hasta con 5 horas, ¿no? Pero ¿de qué va a depender? De cómo yo me sienta, de cómo perciba que realmente fue ese sueño, que yo al otro día me levante, pues realmente con ganas, ¿no? Que me levante descansado, que me sienta, pues realmente que lo que dormí fue ideal y que puedo levantarme y seguir haciendo mis actividades, ¿no? Entonces, eso ya conociendo un poquito acerca de esta primera parte, ¿no? No sé si de momento tengamos algunas dudas antes de pasar a lo siguiente, en la que vamos a describir ya los tipos de insomnio, ¿vale? ¿Cómo es que este insomnio se llega a presentar? Y lo podemos dividir en dos grandes tipos, hablando netamente de insomnio, ¿de acuerdo? El insomnio agudo y el insomnio crónico. Que, ¿cómo diferenciamos cuando es un episodio de insomnio agudo de un crónico? Pues por definición, el insomnio agudo es aquel que llega a durar unos días, ¿no? O máximo algunas semanas, una semana, 2 semanas que de repente pueden ser continuas de pérdida de sueño, ¿de acuerdo? Pero la clave en diferenciarlo del crónico es que estas alteraciones del sueño, estos periodos en los que no voy a poder conciliar adecuadamente el sueño y ese sueño no va a ser reparador, es de menos de 3 meses, ¿de acuerdo? Puede, pero pues aún así, si nos ponemos a pensar, pues realmente a quién nos gustaría que de repente 3 meses, ¿no? O menos de 3 meses estemos teniendo estas alteraciones de sueño. O sea, yo en lo personal a veces con que no duerma bien un día o dos máximo, ya de repente no estoy rindiendo, ¿no? En la semana. Realmente sí, 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 es incluso de manera individual que cada uno de nosotros percibe cómo es que llega a afectarnos la falta de sueño el día a día, pero al menos a tono personal, perdón, pues yo si no duermo esos 2 días, la verdad es que ya no estoy rindiendo adecuadamente, ¿no? Entonces, hay personas que de repente se consideran que hasta menos de 3 meses hay alteraciones. Ok, es un insomnio agudo, ¿no? Bien importante mencionar que también una característica del insomnio agudo es que se puede identificar perfectamente un agente estresor. ¿Y a qué le llegamos, a qué le llamamos agentes estresores? A lo que detonó, a lo que causó esta falta de sueño, ¿no? Y pueden ser desde estresores físicos, estresores psicológicos, estresores que los podemos clasificar como psicosociales, ¿de acuerdo? O incluso interpersonales. Por ejemplo, perder un trabajo puede ser un estresor interpersonal, ¿no? Esta situación que yo vivo dentro del ambiente en el que normalmente estoy conviviendo, y el hecho de perder un trabajo, pues obviamente genera un estado de ansiedad. Si se dan cuenta, pues se relaciona mucho con esta emoción, con este estado de ansiedad, ¿no? De igual manera, lo que a veces la mayor parte de la población, no solamente mexicana, sino a nivel mundial, perdón, se llegan a conocer como estresores, detonantes de un episodio de insomnio, son los interpersonales, esto de perder un trabajo, la muerte de algún ser querido, algún familiar, cuestiones muy estresantes como un divorcio, ¿no? Discusiones con alguna persona, no precisamente de mi familia, sino tal vez del ambiente laboral, ¿no? Con mi pareja, o pues cuestiones tal cual como, híjole, factores como de estrés postraumático, me asaltaron, tuve una caída, tuve un accidente, eso también llega a generar estos estresores, ¿no? Doc, nos llegan unas preguntas. Adelante. Sí, la primera es, buena tarde. Para el caso de los bebés, Hola. especialmente de 2 años, ¿aplica lo mismo o cómo impacta? ¿Y qué recomienda para que un bebé duerma, teniendo en cuenta que los bebés deben dormir al menos 8 horas diarias? Ok, eso es algo bien importante. Aquí hablamos un poquito ya adelantándome acerca de cómo es que normalmente nosotros llegamos a dormir. Hablando de que el ciclo del sueño es multifactorial,
No solamente se debe de tener en cuenta que llega la noche y yo ya tengo que dormir, ¿no? A veces influye mucho el rango de edad, por ejemplo, en específico aquí de los menores de edad. Está bien estudiado que los recién nacidos, de manera así, luego que nacen, no tienen desarrollado este ciclo circadiano, no tienen bien desarrollado este reloj fisiológico que nos va a marcar los tiempos de sueño-vigilia. Sí, está descrito que estos bebés hasta los 3 meses llegan a desarrollar ya como una rutina adecuada de sueño, pero no es hasta incluso bebés de 9 meses que llegan a madurar totalmente algo que se llama como, es un núcleo, es en el hipotálamo, ¿no? Una parte del cerebro ahí que tenemos bien metida, que llega a liberar melatonina. No sé si hayan escuchado ustedes hablar de esta melatonina, que es una hormona que se libera normalmente en el cerebro y que induce la somnolencia, induce el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los bebés que me mencionaste que eran de 2 años, me parece, ya deberían de tener un ciclo normal de sueño. Aquí la recomendación sería ver qué otros factores puedan estar influyendo si le damos de cenar tal vez demasiado tarde, si no tenemos una rutina adecuada para este menor de edad o incluso el uso excesivo de pantallas que generalmente llega a ser el principal factor estresante, llega a ser una disrupción en el ciclo de sueño-vigilia. Entonces, mucho ojo con eso nada más. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es, qué especialista puede diagnosticar y dar un tratamiento al insomnio? Ok, bien importante saber que desde la consulta con el médico general podemos nosotros empezar a identificar los tipos de insomnio porque realmente está definido que el tratamiento para el insomnio puede ser pues quitar el estresor, ¿no? Desde ir a terapia, desde identificar si tengo un foco de ansiedad, tratarlo, que a veces no va a ser, obviamente, yo identifico, es trabajar eso, llega a ser en un periodo de algunos meses, algunas semanas, ¿no? Y es que poco a poco la rutina de sueño puede irse mejorando. Ahora, ya que hablamos de un insomnio que está teniendo una afectación muy marcada en mis actividades diarias, lo recomendado es ir con un neurólogo porque tenemos que estudiar si tal vez no hay alguna alteración directamente hormonal en ese ciclo circadiano que pueda estar afectando ya de manera orgánica, ¿no? Ok, muy bien. Aprovecho para lanzar nuestra pregunta del día de hoy. Y la siguiente duda es, doctor, buenas tardes. ¿Cómo hacerle para no levantarse al baño una o dos veces si dejo de tomar agua en ocasiones, incluso hasta antes de las 8 p.m.? Ok, hablando de agua me dio sed. Ese es bien importante. A veces llegamos a normalizar que yo me levanto, y lo que mencionaste es bien importante, dejo de tomar agua, identifico que si tomo agua aparentemente en una hora me levanto al baño, o incluso si ya intentaste no tomar agua cerca de tu hora de sueño y aún así te sigues levantando, puede hablar acerca de otro tipo de patologías. Son foquitos rojos que a veces nos manda nuestro cuerpo y eso se llama, el que te estés levantando por las noches, ¿no? Puede llamarse una nicturia. ¿Qué quiere decir esto? Que se interrumpe mi sueño. Si lo que me interrumpe el sueño es esta necesidad de ir a orinar, probablemente estamos hablando de fluctuaciones en los niveles de glucosa. Entonces, mucho ojo ahí. La recomendación es ir a una consulta. Lo más probable es que al hablar de estos síntomas estemos checando cómo es que se está metabolizando la glucosa, el azúcar en nuestro cuerpo y podemos encontrar alguna alteración, desde alguna hiperglucemia, desde que tal vez alguna resistencia a la insulina o en el peor de los casos una diabetes. Pero lo ideal es analizar, ir a consulta y analizar y mandar los estudios porque no es normal que nos estemos levantando por esa necesidad de ir al baño. Bien, Doc. La siguiente es, para niños de 5 años que tienen una rutina, aunque se les apague la luz, no coman azúcar antes de dormir, incluso no ocupen pantallas, ¿qué se puede hacer con el insomnio? Pensando que duerme de 11 a 12 p.m. De 11 a 12 p.m., o sea, nada más duerme una hora. Ok, eso sí habría que llevarlo directamente con pediatría porque hay que ver qué es lo que está influyendo en ese ciclo, ¿no? Ah, me parece que no es como que duerman una hora nada más. Quiero pensar que es que duerme hasta muy tarde. Ok,
Ok, es de 5 años el bebé. Generalmente sí, entonces ya cambia un poquito el panorama. Yo pensé que estaba durmiendo de 1 hora, ¿no? Lo importante en estos niños es que sí llegan a dormir incluso más, llegan a dormir incluso hasta 12 horas y eso es, hay que ver cómo se comporta durante el día. Entonces yo no me alarmaría, pero sí de repente es normal que, por ejemplo, en distintas etapas de la vida, vamos a tener una conciliación del sueño o más tarde o más temprana y eso se debe a justamente ajustes en el ciclo circadiano. Es normal que de repente conforme vamos envejeciendo el proceso natural de la vida, cuando llegamos a pacientes de la tercera edad, se nos adelante, por así decirlo, el ciclo circadiano, ¿no? Entonces nos da sueño más temprano, ya es eso famoso, ¿no? Que de repente ya las películas nos ven a nosotros y no nosotros no a las películas. Y por otro lado, por ejemplo, en población adolescente, este, los ciclos circadianos están retrasados, o sea, a los adolescentes les da sueño más tarde, entre las 11 las 12 de la noche puede que se empiece a liberar la melatonina y después ya venga la inducción del sueño. En este caso del niño de 5 años llega a ser normal que duerman mucho, ¿no? Pero lo importante es ver a qué hora generalmente ya se está dando esta somnolencia y tener la ventana, la oportunidad de dormir y en ese momento empezar con toda la rutina, ¿no? Entonces, nada más hay cuestión de checar cómo se comporta la actividad en el día, pero llega a ser normal que duerman mucho. Perfecto, Doc. Aún tenemos unas cuantas preguntas, pero podemos seguir con el tema. Claro. Ahora, vamos a ver acerca del insomnio agudo, ¿no? Como para que igual y si les genera otro poquito de duda, vamos sin ningún problema. Me quedé en los factores estresores, ¿no? Los que generan el insomnio. Ok. Ahora, estos síntomas, una vez que tratamos el factor estresor, el insomnio agudo, perdón, se llegan a resolver estos síntomas, ¿no? En el periodo tal vez de unos meses más, pero ya se ve una mejoría en cuanto lo detectamos, lo trabajamos. En dado caso que se necesite medicación, que llega a ser raro en estos pacientes con insomnio agudo, pues se ve una mejoría, ¿no? Diferencia versus el insomnio crónico, que eso, híjole, es bien pesado porque ocurre al menos 3 veces en una semana. Imagínense en una semana tener 3 eventos o más de que una noche completa no puede dormir, ¿no? Y la persistencia es por más de 3 meses. Entonces, ya que estemos en el mes 4 y todavía tengamos estos episodios, ya es un insomnio crónico. Entonces, algunas personas, y esto es bien importante, ¿no? Lo que les mencionaba al inicio, llegamos a normalizar que no dormimos. Algunas personas llegan a referir en la consulta que han pasado años con estos periodos intermitentes en los que no tienen un periodo de sueño adecuado. Pero si nosotros nos vamos a un interrogatorio, nos tomamos el tiempo adecuado en la consulta, perdón, y vamos analizando muy bien, los pacientes muy comúnmente cuando ya padecen este tipo de insomnio que llega a ser de años, tienen muy identificado cuándo empezaron a dejar de dormir y se encuentra cuál es el factor estresor. Lamentablemente, por el estilo de vida, por el tipo de trabajo que tal vez tenemos, o muchas veces es por esta famosísima dejadez, ¿no? Que le quitamos importancia. Mm, y empiezo yo a dejar de dormir, pero ya lo normalicé, entonces es bien importante que no es normal no dormir, por así decirlo, ¿no? Entonces esas son las principales diferencias entre el insomnio agudo y el insomnio crónico. Ahora, en personas normales, y esto personas, digo, entre comillas normales, cada uno de nosotros tiene nuestros procesos, cada uno de nosotros tal vez trabajamos en la mañana, tal vez trabajamos en la tarde, hay personas que trabajan en el turno nocturno, ¿no? Pero lo ideal, por cambiarle mejor esa palabra, lo ideal es que en un proceso de sueño ideal es que yo aquí tengo la oportunidad de dormir. ¿Qué es esto? Que ya estoy en mi cama, en donde sea, ¿no? Que yo esté ya dispuesto para dormir. En el momento que yo me meto las cobijas, que me acuesto en la cama, eh, debo de tardar aproximadamente 30 minutos para conciliar el sueño, ¿de acuerdo? Eso es lo ideal. Ahora, es normal también, hay periodos de normalidad
o esperados que yo ya me dormí, ya concilié el sueño y en toda la parte de la noche, lo que voy a dormir, llego a tener de repente interrupciones que me despierto porque ladró el perro, que me despierto porque se cayó algo, ya me dio calor, me dio frío, me tapo. Esas interrupciones de sueño no deben de pasar los 30 minutos, ¿de acuerdo? No deben de acumularse 30 minutos de esa interrupción de sueño. Y pues debo de despertarme normalmente. Si tengo mi despertador, pues me despierto a esa hora, me despierto con el despertador o llego a despertarme hasta máximo 30 minutos antes de la hora deseada, llega a ser normal. ¿De acuerdo? Llega a ser esperado y se considera todavía un sueño reparador. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos esta idea, ¿cuántos de ustedes, así nos ayudan igual a responder dentro de la pregunta, independientemente de lo que dice, de los mitos que han escuchado? Me gustaría que tal vez pusieran o aquí en el chat, en algún comentario, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente, entonces ya con esta definición, tienen un sueño ideal, ¿no? O cómo es que están durmiendo para poder hacer esa comparativa, ¿no? Ahora, ¿cómo se sienten muy insomnio? ¿Cómo es que se sienten muy insomnio? Justamente el diagnóstico basado del libro, basado de las guías oficiales y basado en los consensos nacionales e internacionales, nos dice que si yo tengo esta dificultad persistente para conciliar el sueño, que me paso de esos 30 minutos de interrupción de sueño o que me despierto más de 30 minutos antes de la deseada y estoy con pensar que tengo un posible insomnio. Ahora, no solo eso, ¿cómo se diagnostica insomnio también si tengo disfunción durante el día? ¿Y esto a qué se refiere? Que tengo signos o síntomas. Principal síntoma es fatiga o malestar en general a lo largo del día, ¿no? Falta de concentración, estoy en el trabajo, estoy en la escuela. Ustedes ven en niños menores de edad que de repente les empiezan a reportar que se queda dormido o dormida en clase, que de repente se distrae, que no está teniendo un rendimiento escolar adecuado. Eso se puede traducir como una disfunción, ¿de acuerdo? Alteraciones del estado de ánimo o irritabilidad, bien importante en los menores de edad que también están así irritables, ¿no? Falta de motivación, falta de energía, aumento de errores o accidentes traducido en un ambiente laboral, ¿no? Que de repente a veces esos accidentes, híjole, llegan a cobrarse dedos, llegan a poner, por ejemplo, el material donde no iba y ya vienen varios errores, problemas de comportamiento en adultos y en menores de edad, como de tipo hiperactividad, impulsividad o agresividad incluso, ¿no? O tener preocupación constante por la necesidad de dormir. Híjole, quiero buscar cualquier espacio, ya quiero llegar a mi casa, necesito dormir, me siento súper cansado. Eso es disfunción, ¿de acuerdo? Otro diagnóstico, otro punto que debemos considerar para que se cumpla el diagnóstico de insomnio es tener un factor desencadenante bien identificado, ¿no? Ya sea así como lo dijimos, ¿no? Estresor físico, estresor psicológico, estresor psicosocial, ¿de acuerdo? Y tener oportunidad de sueño. Eso es bien importante. ¿Cómo sé si tengo insomnio? Ya estoy en mi casa, estoy en el lugar donde yo generalmente duermo, ¿no? En el departamento, si salí de viaje, en el hotel, lo que sea, tengo la oportunidad de dormir, pero simplemente no consigo el sueño. Si juntamos estas cuatro esferitas, ese es un diagnóstico de insomnio, ¿vale? Perdón, Doc. Nos llegan más dudas. La primera Adelante. es, muy buena tarde. En la etapa de menopausia se da mucho el insomnio. ¿Hay algún tratamiento para sobrellevarlo? Sí, generalmente en la etapa de menopausia sí tiende a generarse mucho en el insomnio y eso es porque de repente tenemos estas fluctuaciones hormonales, ¿no? Mucho calor, mucho frío, mucha irritabilidad, y si hay tratamiento, no es receta de cocina. Antes que nada debemos ver cómo están los niveles hormonales, antes que nada debemos ver cómo, si tenemos tal vez algún otro factor de riesgo para dar un medicamento. A veces la famosa melatonina contra de venta libre no se recomienda de acuerdo es integral. Entonces, la recomendación sería que podamos verte en una consulta para ver cuál es el tratamiento ideal para ti. Si requieres tal vez alguna terapia de sustitución hormonal para tratar en sí la menopausia y se genera una regulación del ciclo circadiano, o en dado caso, pues ya directamente medicar con medicamentos especiales para el sueño.
Bien, la siguiente es, ¿cuántas horas son recomendables para dormir en niños de 4 a 10 años? Hoy he oído que en adolescentes es importante dormir por los cambios que sufren hormonales. Sí, generalmente aquí es por rango de edad igual, los menores de edad de hasta de 2 a 5 años, o que están en edad escolar, ¿no? Llegan a dormir de 8, 9 o hasta 10 horas, ¿no? Ya poco a poco de estas 12 horas se van quitando, lo ideal es que lleguen a dormir incluso 9, 10 horas. En adolescentes ya es normal que lleguen a dormir sus 8 horas normal. De repente, no nos preocupemos porque de repente se desvelan estos adolescentes, ¿no? Porque llega a ser normal 11, 12, como les digo, fisiológicamente se va empezando a liberar la melatonina, pero pues obviamente esas horas la van a recuperar en la mañana, entonces tienden a levantarse tarde. No es que a veces sean flojos, pero tienden a levantarse tarde. Entonces nada más que es importante que desde ellos se empiece a generar una rutina de sueño, una higiene de sueño. Evitar el uso de pantallas ya por tiempo prolongado para que sean las 11, las 12 de la noche, tal vez 10, dependiendo de manera individual cada uno de ellos, y tengan su rutina de sueño normal. Perfecto, la siguiente ¿es posible que el dolor de cabeza constante sea una consecuencia del insomnio? Sí, 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 dolor de cabeza constante, sí, totalmente puede ser una consecuencia de, y aquí hay que ver si justamente no tenemos algún otro síntoma, ya ahí que no una disfunción, ¿no? Hay que ver ahora si ese dolor de cabeza también te genera otra cosa o qué fue primero. Ahora sí, ¿no? ¿Qué fue primero? Dolor de cabeza o el insomnio, identifica ese factor estresante y al final podemos trabajarlo sin ningún problema de manera integral en consulta. Correcto. La siguiente nos cuenta, hola, yo llevo con insomnio crónico desde el 2021. Llevo Ok. una rutina de higiene del sueño, terapia, especialista en trastornos del sueño y medicamento controlado, pero aún así no puedo tener un sueño reparador en estos años. Ok, en este caso, la terapia con persona especialista de sueño, habría que preguntar si incluye terapia cognitivo-conductual, que dentro de la evidencia es el mejor tipo de terapia, acompañamiento psicológico para poder llevar un tratamiento ideal del sueño, ¿no? Porque a veces los especialistas del sueño no tienen este enfoque, psicológico en terapia cognitivo-conductual, digo, son buenísimos, pero aquí lo ideal sería ver desde ese año que empezaste con el insomnio, cuál fue el factor desencadenante, si es que se trata, o definitivamente, si ya lo llevas a cabo, acude con neurólogo en específico para estudiar ese eje hipotálamo, ¿no? Hipotalámico, cómo están tus hormonas prácticamente. Sí, nos comenta que va con un psicólogo aparte de la especialista del sueño. Que sí, Este, entonces creo que el siguiente paso sería el neurólogo para estudiar ya algo orgánico, definitivamente. bien, entonces lo dejo ahorita para que continúe con el tema. Ok, perfecto. Entonces es importante saber que estos son los puntos, los cuatro pilares del diagnóstico, ¿no? Entonces ya vieron que no solamente es decir, no puedo dormir. No solamente es decir, ¿sabes qué? Amanecí cansado, como les decía, ¿no? El dormir pero no descansé, sino que va más allá. Son estos cuatro puntos los que se deben de cumplir con los pacientes para que podamos decir que se tiene un diagnóstico tal cual de insomnio, ya sea agudo o crónico, ¿no? Esto es para ambos. Ahora, como les decía, hay algunas otras diagnósticos diferenciales. Lo que nosotros conocemos como diagnósticos diferenciales es algo que se parece, pero lo descarto porque no cumple con estas características, ¿no? El sueño de corta duración es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Sueño de corta duración, que significa que no tiene síntomas físicos, o sea, no cumple con el criterio de disfunción en el día. Pero, ¿qué es lo que sí cumple? Historia familiar y duermen bien, se sienten descansados. O sea, estos periodos de sueño cortos, tal vez no son de 8 horas, tal vez llegan a ser de 6, o les digo, hay gente que a veces tiene periodos de sueño de 5 horas y que se levantan como la fresca mañana. Eso es un sueño de corta duración. No hay disfunción. No tienen dificultad de sueño, tienen la oportunidad de sueño, se duermen sin ningún problema, no hay disfunción, no hay factores desencadenantes, duermen perfecto, simplemente es un sueño corto.
Y eso es algo que llega a pasar de manera normal. No nos alarmemos, ¿no? Que de repente hay personas que duermen menos, pero si no cumplen con estos otros criterios, ok, puede ser un sueño de corta duración, pero no nos autodiagnostiquemos, hay que ir a consulta, ¿no? Otro diagnóstico diferencial que solemos nosotros ver mucho en consulta es la insuficiencia crónica de sueño. ¿Y esto qué es? Es una deprivación voluntaria de sueño o falta de oportunidad para dormir, por lo que literalmente se puede describir como que acumulan el sueño y ¿cuál es un factor diferencial de ellos? Que se duermen rápidamente cuando tienen la oportunidad. Entonces, no sé si vemos aquí la diferencia. ¿Quiénes son los de insuficiencia crónica del sueño? Los que trabajan generalmente, las personas que trabajan de tercer turno, los que están en la noche, en un horario de toda la noche. ¿Qué pasa? Llegamos a casa y lo primero que hacen es, ¡pum!, se caen dormidos. Eso es una insuficiencia crónica del sueño. Tienen la oportunidad para dormir y se quedan dormidos, pero simplemente que por trabajo, por alguna cuestión, ellos de manera voluntariamente, por así llamarlo, no duermen. ¿Vale? Eh, ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Alteraciones del ciclo circadiano, como ya vimos, ¿no? Y eso es algo en lo que sí se requiere ya de un especialista, de un urologo, ¿no? Trastorno de la fase de sueño vigilia retrasado, o sea que este ciclo empieza más tarde. La función de la melatonina, los fotorreceptores que tenemos en los ojos a veces no mandan adecuadamente las señales al hipotálamo para decirle, oye, ya no hay luz de día, oye, ¿sabes qué? Ya es hora de empezar a dormir, no se libera melatonina y no se lleva a cabo el ciclo completo. O trastorno de la fase del sueño vigilia adelantado, estas personas, como les digo, que de repente pues ya se quedan dormidos antes de tiempo, ya les da sueño antes y eso es un proceso relativamente normal del envejecimiento o si se llega a presentar en edades tempranas, sí es importante estudiarlo, ¿no? Pero estas alteraciones del sueño vigilia son directamente centrales, o sea, ya algo orgánico y probablemente habría que estudiarlo directamente con neurólogo, ¿no? Tenemos otros dos diagnósticos que llegan a ser diferenciales y el primero es el síndrome de las piernas inquietas. No sé si lo hayan escuchado en algún momento. Estas personas que de repente está descrito que se acuestan, ¿no? O están sentados. Pero vamos a hablar ahorita en cuanto a la falta de dormir. Se acuestan por la noche, se tapan, tienen la oportunidad de dormir perfectamente, empiezan a caer como en este estado de somnolencia, pero ¿qué pasa? Empiezan a tener una sensación de malestar y una necesidad impulsiva de mover las piernas y eso genera que no puedan conciliar el sueño. Ojo, esto es un diagnóstico muy común, puede presentarse mucho en niños, puede presentarse mucho en adultos, pero habla acerca de que no estamos teniendo un proceso de regulación a nivel del sistema nervioso adecuada, entonces sí requiere un poquito más de estudio. Y por último, el trastorno respiratorio. Así, híjole, este es bien importante y desafortunadamente aquí en México que llegamos a tener cifras exorbitantes de pacientes con sobrepeso, con pacientes con obesidad, con pacientes con hipertensión, llegan a presentar que son trastornos respiratorios relacionados al sueño. El más común es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estas personas que de repente, no sé si les ha pasado, les pase a ustedes, les pase a algún familiar, personas que de repente están durmiendo y tienen un proceso como que dejan de respirar y se levantan como con esa urgencia de que les falte el aire. O la otra versión, las personas que roncan excesivamente, lo más probable es que también lleguen a tener algún periodo bueno, de esto, ¿no? Trastornos respiratorios relacionados con el sueño. No es un insomnio, porque a mí me ha tocado ver personas que roncan plácidamente y que duermen toda la noche, ¿no? Pero es un trastorno que debe de tratarse, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias cuestiones que llegan a relacionarse con procesos del sueño, ¿no? Entonces, ya aquí podemos tener un poquito más grande el panorama de cómo es que se presenta el insomnio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ahora, ya sé que tengo insomnio o ya sé que incluso puedo llegar a tener alguna alteración de las que hablamos, ¿no? En cuanto a que no estoy durmiendo de manera adecuada.
¿Qué puedo hacer? Lo principal es una consulta médica. Una consulta médica con un médico general que puede ser el primer paso en este diagnóstico hasta llegar a un tratamiento ideal. Debemos de tener esta consulta ¿para qué? Para sacar el historial médico, ¿no? El historial médico, eso es lo que dice ahí, el HTA es un historial de trastornos tal vez del sueño o trastornos familiares que podamos tener, incluso estados de hipertensión arterial sistémica, ¿no? La hipertensión arterial también puede desencadenar mucho la falta de dormir, insomnio o problemas relacionados con la conciliación del sueño, ¿de acuerdo? No sé si de aquí tenemos población que tenga hipertensión, ojalá estén bien controlados, pero ¿qué pasa cuando diagnosticamos a veces a pacientes que debutan con esta hipertensión o que desafortunadamente tienen un mal control? Llegan a tener procesos neurológicos que llegan a hablar acerca de una descompensación, un mal tratamiento, mareos, vértigos, zumbido de oídos, y me ha tocado ver pacientes que de repente por ese zumbido de oídos que habla acerca de un descontrol de presión arterial no pueden dormir, y a veces llegamos a diagnosticar pacientes con hipertensión arterial, pero porque llegan al consultorio diciendo no duermo. Ojo, ¿no? El SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, justamente se relaciona mucho con la presión arterial. Hay un artículo que se salió, me parece, bueno, no hace muchos años, máximo hace 2 años, que habla acerca de las personas que llegan a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, se relaciona directamente con alteraciones en la presión arterial. Y de igual manera llegan al consultorio por falta de dormir, porque no duermen adecuadamente, pero no solamente es eso, ya vieron que puede relacionarse directamente con una patología ya que llega a afectar a nivel sistémico, que es la hipertensión, ¿no? De igual manera, hay que estudiar mucho a los pacientes con asma que de repente llegan a tener periodos de hipoxemia. El asma, recuerden que es esta parte se cierra por algún factor alérgico, la vía respiratoria, ¿no? También llegan a tener periodos de apneas, que no pueden respirar adecuadamente y llegan al consultorio también porque no pueden dormir, y de repente les hacemos toda la historia clínica y diagnosticamos un asma, ¿no? Estos pacientes, con tratarlos adecuadamente, ya sea con terapia inmunológica, con terapia broncodilatadora, mejoran mucho su calidad de vida y obviamente mejoran mucho la calidad de sueño, ¿no? Ahora, pacientes con ERGE. ¿Qué es el ERGE? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa? Estos pacientes que de repente no pueden dormir porque se despiertan con esta sensación de que la regurgitación, ¿no? Tal cual. O a veces esta enfermedad llega a ser silenciosa. Pacientes, si ustedes de repente llegan a notar que se despiertan en la mañana con un sabor como metálico en la boca, con esta tos crónica, ¿no? O que de repente ese reflujo llega a ser asintomático y lo único que a veces detectamos en la consulta son caries, ¿no? En los molares muy posteriores, y vemos si tienen alergia, tienen reflujo, y eso puede impactar en el sueño, ¿no? Pero el sueño, como sea, se va a corregir. Lo ideal es tratar el reflujo porque llega a afectar mucho más allá. Y pues en mujeres, específicamente la menopausia, llega a tener muchas alteraciones en cuanto a los ciclos de sueño-vigilia, ¿no? Porque al final los mensajeros, los líderes, por así decirlo, en el sistema de comunicación dentro de nuestro cuerpo son las hormonas. Entonces, cuando tenemos una disfunción hormonal, llegamos a alterar muchos procesos. Ahora, laboratorios. ¿Es necesario hacerme laboratorios? Realmente no. Los laboratorios no llegan a ser necesarios para el diagnóstico del insomnio. Generalmente es un diagnóstico muy clínico. ¿A qué me refiero? Interrogatorio, análisis. Al laboratorio lo vamos a dejar únicamente para pacientes que tal vez el insomnio es secundario a alguna patología que ya previamente esté, ¿no? Cumplir con criterios. Si cumplimos con estos criterios, pues vaya, si necesitamos el tratamiento, ¿no? Y si no, pues de todos modos una valoración para mejorar. Lo más probable es que estilo de vida, con terapia cognitivo-conductual, mejorar la alimentación, hacer ejercicio físico, eso generalmente nos da
mucho sensación de bienestar y empezamos a tener unos ciclos mejor, ¿no? Al final, créanme que el hecho de que hagamos ejercicio y tengamos una buena alimentación, pues es el pilar no solamente para descansar bien, sino de la salud en general, ¿no? Como les mencionaba, las guías oficiales, no solamente mexicanas, sino internacionales, también nos marcan a la TCC, la terapia cognitivo-conductual, como una de las mejores herramientas para que podamos tener un tratamiento integral en cuanto al insomnio, porque generalmente se va a identificar muy bien este factor estresante que fue el desencadenante del insomnio. ¿De acuerdo? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es una de las mejores herramientas y ya todo lo que derive de ahí, si nos vamos a hacer ejercicio, si nos vamos a hacer mindfulness, si nos vamos a meditar, sin ningún problema. Medicamentos, aquí no puse ningún medicamento porque realmente lo ideal es individualizarlos, ¿no? No a todos los pacientes les va a funcionar los mismos medicamentos y la mayoría de los pacientes que padecen insomnio llegan a no requerir medicamentos. Al identificar el factor, mejorar condiciones de vida y tener lo último, higiene de sueño, podemos tener ciclos reparadores sin ningún problema. Ya los medicamentos los dejamos al último para disfuncionalidades orgánicas, cuando realmente tenemos alguna alteración hormonal, cuando realmente vemos que la parte del hipotálamo sí está afectada, ¿no? En cuanto a la liberación de la melatonina, puede que demos medicamentos, pero realmente lo dejamos como última opción porque no siempre son necesarios, ¿no? Bien, Doc, vamos a pasar ahorita con la pregunta del webinar, que fue, ¿qué mitos has escuchado sobre las causas y consecuencias de no dormir bien? Entre, Ok. entre estas cosas que la gente ha escuchado, nos comentan que una de las consecuencias puede ser comer más azúcar. Causas como no dormir bien, comer demasiado azúcar, ver el celular o televisión, preocupaciones constantes, mal humor, al día siguiente, adelgazar o engordar, dolor de cabeza y que no haya hambre. Sí, todo eso es totalmente cierto. Generalmente, si no dormimos adecuadamente, se nos va a alterar el estado de ánimo. Generalmente van a aparecer estados de ansiedad. Esta ansiedad puede ser como un círculo vicioso, como por ansiedad, sí, como azúcar, que generalmente es el principal, antojo, por así decirlo, en las personas con insomnio. Es un estimulante, me va a permitir no dormir. Y sí, el uso de pantallas está súper estudiado que, pues al final es un estimulante óptico que va a ir directamente al hipotálamo, impidiendo la liberación de melatonina y por lo tanto retrasando la fase de sueño. Bien, otra de las consecuencias que la gente ha escuchado es que pues te sientes más cansado, que envejeces más rápido y tienes mal humor, eres más irritable, sufres de dolor de cabeza y falta de concentración. Sí, totalmente el hecho de no tener un sueño reparador, al final no, durante el sueño hay una fase que se llama fase de sueño profunda en donde realmente nuestro cuerpo como que se resetea y se liberan todos los radicales libres, todo el proceso de oxidación celular, hay reparación celular, repetilización, una serie de procesos a nivel celular que literalmente es como que van sacando todo el desecho y lo van recuperando. ¿Qué pasa? Si no dormimos, obviamente no se lleva a cabo este proceso, tenemos más estrés oxidativo y sí, envejecemos más rápido. Bien, aquí hay uno que nos comenta, uno de los mitos que es que el insomnio es no dormir nada. Y también hay gente que comenta que tomar una copita de vino antes de dormir resuelve el problema. Ok, no, pues es que la copita de vino puede resolver muchos problemas, pero en específico del insomnio, no lo tomaría tal cual como así, porque al final de cuentas que contiene fenoles, contiene alcohol, pues va a ser un inhibidor del sistema nervioso, puede que te induzca un poquito la somnolencia, pero nada más. Cuando tenemos insomnio tal cual, no es precisamente no dormir nada, puede ser que duermo, puede ser que me despierto, es el periodo de descanso que está interrumpido, ¿no? Por eso ya hablamos de en lo que es normal, los 30 minutos de conciliar el sueño, 30 minutos máximos de interrupción del mismo, entonces puede estar ahí combinado, ¿no? Y tener disfunción. Bien, la siguiente nos comenta, no sé si sea mito, pero los órganos y el cerebro son interrumpidos en su periodo nocturno. No entendí muy bien. Se refiere a que el no dormir bien hace que nuestros órganos de noche pues no cumplan su rutina Ah, al sí. cuerpo descansar.
Ya entendí. Sí, al final sí, sí, es un proceso de que les digo va relacionado con el ciclo circadiano. Evolutivamente somos mamíferos que somos diurnos y en la noche está diseñada para descansar y para llevar a cabo todo el proceso de reparación celular. Si no se lleva a cabo, por supuesto que vamos a tener muchas alteraciones. Bien, la siguiente es que pierdes memoria, altera tus metabólicos, puedes generar demencia a largo plazo. Sí, totalmente. El hecho de que no estemos teniendo un proceso de desoxidación, por así decirlo, ¿no? Sacar todos los radicales libres. Sí hay casos evidenciados que el hecho de personas, y eso ya hablo de un insomnio crónico definitivamente ya muy, muy, muy marcado, si llega a haber procesos de degeneración a nivel neuronal. Bien, la siguiente nos comenta que es porque le echaron el común mal de ojo, que es porque no se cansó suficiente en el día o por comer muy pesado. La parte de comer muy pesado sí se llega a relacionar con la parte de reflujo, ¿no? Al final, si comemos muy pesado, si cenamos muy tarde, eh, se llega a interrumpir o se llega a retrasar la fase del sueño, ¿no? Este ciclo circadiano, porque también el hecho de los horarios a los que como, mi cuerpo los entiende como un desayuno, una comida, una cena. Si yo tengo estos horarios establecidos en los que estoy comiendo, el cuerpo de manera automática va a saber en qué hora del día estoy y va a saber si ya tengo sueño o no. Si yo de repente empiezo a comer muy tarde y cenar aparte pesado, no solamente voy a tener reflujo, sino que voy a impactar en la parte de retrasar mi ciclo circadiano. Lo primero que mencionamos acerca del mal de ojo, la verdad no tengo ninguna referencia científica que hable acerca de ello, pero pues al final, pues lo que sí podemos controlar nosotros es lo que debemos atacar, ¿no? Bien, el siguiente comentario es, gracias por la plática. Vivo con un adulto mayor y tiene la necesidad de ir al baño por las noches y hay muchas ocasiones que ya no puede volver a dormir. Ok, hay que ver justamente cuál es el origen de esa necesidad de ir al baño. Generalmente los adultos mayores pues perdemos ya cierta fuerza en los músculos del piso pélvico, lo que se llega a generar como una incontinencia en cualquiera de los tipos. Y si los adultos mayores sí sabemos que el proceso de envejecimiento normal va degenerando esta parte del ciclo circadiano, haciéndolo menos eficiente, es común que tiendan a hacer esto, ¿no? Ahora, si la persona adulta mayor está cómoda con poner un pañal muy absorbente para no interrumpir el sueño, pues podríamos empezar a ver eso. Obviamente tener mucha higiene en la era genital, pero pues podría ser una solución, ¿no? O tal cual ir con urología y ver si tiene tal vez alguna otra solución, algún otro tratamiento, este tema de incontinencia. La siguiente es recomendable realizar ejercicio previo a dormir? Sí, hay que tener una rutina, obviamente, antes de que inicie el ciclo circadiano. Yo te sugeriría que vieras a qué hora más o menos ya como que te da sueñito, empiezas con somnolencia, entonces una hora antes de esa sensación de somnolencia, haz ejercicio. Sí llega a beneficiar mucho y es como que más vas a caer en un sueño mejor, por así decirlo, ¿no? Al final, hacer ejercicio, adelante. ¿Cuál es el tiempo recomendable de sueño profundo? El sueño profundo, el sueño reparador, llega a ser a veces hasta de 5 horas, ¿no? 5, 6 horas, esa parte del sueño profundo. Es bien importante saber que el cerebro al final nunca está descansando, ¿no? Está llevando a cabo justamente todo este proceso de desintoxicación del cuerpo, de hacer todo lo que tenga que hacer, pero en sí la fase de sueño llega a ser corta. ¿Vale? Pero no significa que nos despertemos, sino que ya el cerebro cumple con esa función. Al final, el sueño adecuado llega a ser, les digo, de 8 horas lo ideal, ¿no? Ya de ahí, si dormimos 6, 7 horas, pues adelante, siempre y cuando no tengamos disfunción. Bien, la siguiente es, ¿cómo recuperar la práctica del sueño? Llevo 12 años sin dormir bien. Ok, aquí hay que ver qué fue lo que desencadenó o por qué no estás durmiendo en esos 12 años. Sí, lo que decíamos, ¿no? Ver si hubo un factor estresor desencadenante, trabajarlo, identificarlo antes que nada, ¿no? Trabajarlo y empezar justamente con estas personas especialistas en sueño para ver
¿Qué es lo que yo puedo hacer? No hay nada como el ejercicio o una alimentación ideal, ¿no? Porque también la alimentación llega a influir, ver si no tenemos alguna otra patología y poco a poco con terapia cognitivo-conductual, recuerden que es multifactorial, no solamente es decir una cosa, ¿no? Es hacer varias cosas, atacar todos estos factores para que puedas retomar la rutina de sueño. Adelante, se puede sin ningún problema. Sí lleva un poquito de tiempo, pero si eres constante, vas a recuperar esa higiene de sueño. Bien, la última es, yo lo que estoy haciendo ahora es dormir por ciclos de sueño, a veces 4, a veces 5 o 6. ¿Eso es saludable? Aquí depende si tú tienes alguna disfunción durante el día, durante estos procesos que estás de vigilia, pues adelante, no hay ningún problema, porque como les digo, la parte del sueño reparador llega a ser a veces corta, entonces puedes tú caer en este diagnóstico diferencial que mencionamos, que son estos periodos cortos de sueño. No habría ningún problema siempre y cuando no tengas síntomas, no tengas disfunción y realmente estés teniendo a cabo ese sueño reparador, no hay ningún problema. Muy bien, doctor. ¿Nos podría apoyar con su conclusión? Claro, o sea, creo que toda esta parte del insomnio es bien importante porque a veces no, como les digo, no normalizamos el no dormir. Normalizamos el que estoy en un tercer turno y es normal sentirme cansado porque estoy en el tercer turno. Es normal de repente que mi familiar no esté durmiendo o mi familiar ronque. No, no es normal, ¿no? Todo eso requiere mucho estudio. Al final creo que yo les dejaría con estos tres pilares, ¿no? Si tienen la oportunidad de sueño, si duermen adecuadamente y no tienen síntomas, están del otro lado. Hagamos este ejercicio y en dado caso que alguno de esos factores que son los principales llega a verse afectado, los esperamos en una consulta. No dejen que pase el tiempo porque a veces entre más pasa el tiempo vamos viendo que llega a haber más disrupción de este ciclo circadiano. Me va a costar más trabajo tomar mi rutina de sueño ideal, ¿no? Eviten las pantallas y más en los menores de edad, ya al menos una hora, hora y media antes de dormir para que generen una rutina de sueño ideal, esa higiene de sueño, porque al final si no descansamos, pues no vamos a rendir, no vamos a trabajar adecuadamente y sí llega a haber implicaciones a nivel orgánica. Entonces, duerman, vean cómo están durmiendo y si tienen alguna duda, pues nos vemos en consulta. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como dice el doctor, los invitamos a consultarse en la aplicación y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos nuestros webinars se suben a nuestro canal de YouTube. Al terminar la sesión se lanzará un breve cuestionario que nos ayudará a traerles más temas interesantes. Muchas gracias. Nos vemos, un gusto, que estén muy bien.